Guardianes, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Guardianes del Emprendimiento. Ya tiene rato que no hacemos un episodio, pero bueno, siempre vamos a volver. Y tenemos un patrocinador detrás, que es Timingo. Es un proyecto del que soy parte, el que afortunadamente soy socio. Y pues bueno, nos vamos a aventar a reanudar lo que habíamos hecho en su momento, que es Guardianes del Emprendimiento. Y pues bueno, como en todo, vamos a tener invitados siempre con el objetivo de apoyar o contribuir a la mentalidad del emprendedor, para que se puedan convertir en empresarios. Y tengo hoy justo invitado a un gran empresario que me gustaría presentarles, es Benito Levinson. Y pues bueno, ahorita vamos platicando sobre tu historia, Benito, ¿vale? Básicamente que la gente se interese. Y pues ya, yo les dejo el back ahí en la descripción para que vayan a checarla y la lean. Pero bueno, Benito, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí contigo y con ustedes, ¿no? Igual, con toda gracias la gente que nos ve. Por aceptar la invitación. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Hace ya un par de meses, ¿verdad? Desde el año pasado. Unos 4 o 5 meses. Unos 4 o 5 meses. Pues bueno, déjenme decirles que Benito eres parte de como una junta directiva. Sí, bueno, hoy estamos en un proyecto muy padre. Pues estoy de socio y estoy de director de operaciones en el lanzamiento de una nueva plataforma que pronto tendrán noticias de ella. ¿Tenemos noticias? No se puede decir nada ahorita. Por pues más o menos, sí podemos empezar, sí podemos platicar. Un poquito. Se llama Broker la plataforma y estamos haciendo, es un marketplace for the big things, ¿no? Para comprar casas o aviones o barcos o arte, muchas cosas. O sea, es una plataforma digital que la estamos, eso es un spin-off de una agencia multimedia que le estamos metiendo mucho en el backend para hacer un CMS y meterle mucha data. Sí. Para cosas que normalmente no estamos acostumbrados a comprar de manera digital. O sea, yo podría meterme en la plataforma y eventualmente comprar eso. Bueno, si tuviera el dinero. Eventualmente, hay que tener el dinero para comprar cualquier cosa. Eventualmente sí. Hoy no estamos en esa fase. Esa es como nuestra cuarta etapa. Hoy estamos en la etapa 2. Lo que queremos hacer es empezar a cambiar la forma de vender las cosas. Hoy cuando tú piensas en algo chiquito, una cámara o ese tipo de cosas, pues te metes a diferentes marketplaces, ¿no? Ya sea Mercado Libre, que es ahorita el más poderoso en México. Segundo, que es el más poderoso a nivel mundial, que es Amazon, ¿no? Sí. Pero solo en el continente americano, en Europa no funciona tanto. Te metes ahí, buscas, cuando ya sabes qué es lo que quieres, ¿no? Porque normalmente ya sabes si quieres un tipo de cámara, un tipo de teléfono, un tipo de rodillera, un tipo de calentador, etcétera. Te metes, lo buscas ahí, si lo encuentras, por la facilidad de comprar lo haces. Pero, ¿qué tienen esos marketplaces? Que te dan toda la información. Hoy, para los big assets, no te dan toda la información. Seguimos pensando en la forma antigua de vender, de generar la cita, de perder tiempo, cuando no sabes si el cuate nada más está ahí buscando para perder el tiempo. Entonces estamos haciendo un embudo, en cual el embudo lo queremos convertir en tubo en vez de que sea embudo, para que nosotros a través de los medios digitales descartes y hagas una precalificación real de la gente que realmente pueda comprar. Sin ser tan agresivos, porque hay muchas plataformas que te preguntan ¿cuánto dinero ganas? Pues eso es una información sumamente personal. Sí. Entonces, a través de otro tipo de métodos y de otro tipo de journey dentro de la plataforma, vas descartando al que no quiere. ¿Cómo? Dándole toda la información. Y en el momento que tienes que llegar y abrir una cuenta, que dices, qué flojera, qué hueva meter mi mail, mi teléfono, si no estás interesado no lo vas a hacer. Y en ese momento, si estás interesado, realmente lo vas a hacer. O sea, entonces, ¿va a ser tan fácil como comprar, no sé, un artículo en el Mercado Libre, comprar una casa? Si me gustó, la quiero. Y también algo así estaba leyendo que no sé si van a entrar como este tema del metaverso o cosas así. Es un metaverso. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es que lo hacemos con cosas reales. En vez de que sea digital o de gaming, nosotros lo hacemos con assets normales. Entonces, planteamos todo el metaverso y el metaverso es un concepto. Sí. No está definida las reglas de qué es un metaverso. Si tiene que ser puros assets o tiene que ser digital o tiene que ser cosas reales, ¿no? Sí. Entonces el metaverso es un concepto en el cual viene un tema de imagen, vivencial, de orientación y de data. Nosotros lo hacemos a través de cosas reales. Sí, o sea, son como recorridos virtuales. Es que el recorrido virtual es muy limitado. También... Aquí no, yo aquí nunca, el recorrido virtual te puede llevar por una casa. Aquí yo te llevo de una geolocalización a un punto en específico, de ese punto en específico te bajo a un punto más específico que es un desarrollo y de ahí te meto a que vivas el desarrollo.
Sí. Entonces es muy diferente ser solo un recorrido virtual a llevarte en una experiencia all in, ¿no? Sí. Hablar de toda una zona, de cómo se vive en esa zona, qué tienes en esa zona, y entonces lo haces una experiencia totalmente inmersiva, en vez de ser solo un recorrido virtual que solo te inmerse en una parte de un whole in, ¿no? Sí. De un, como dicen los gringos, de un whole enchilada. Solo estás viendo un pedacito, aquí estás viendo todo. Cómo son las calles, si hay seguridad, si no hay seguridad, cómo es la entrada a tu edificio o a tu privada, qué tiene la casa. O sea, va más allá de solo hacer un recorrido virtual de la propiedad. Okay. ¿Y qué tan diferente es, por ejemplo, el tema de que ellos lo conozcan de esta manera a que lo vean en, por ejemplo, en Mercado Libre cuando es una compra? Son las típicas de léete los comentarios y que esto y que mientras más información y pregúntale al vendedor y están como que todo el tiempo rebotando información. ¿Qué tan diferente es en este...? Aquí lo vives de manera digital. Ah, ok. Cuando tú vas a comprar, o sea, esto es totalmente vivencial, tú lo vives. O sea, tú al momento de ya llegar a la propiedad que tú quieres, ahorita estamos hablando de propiedades, ¿no? Porque Sí. nuestro MVP va muy enfocado en inmuebles, pero puede Sí. ser para muchas O cosas. sea, para un barco. Como Para dices. un barco, para un avión, para arte, para tiempos compartidos, para casas vacacionales, para muchísimas cosas. Aquí la gran diferencia es que tú lo vives. Sí. Entonces tú estás viendo la textura que tiene el piso. Como todo está en alta definición, ¿no? Viene a ser de un spin-off de una agencia multimedia experta en foto y en video. Sí. Entonces esos detalles se cuidan muy bien. Hoy en las plataformas tradicionales de inmuebles, pues no sabes, de repente te encuentras una foto de un muro, entonces tú no sabes ese muro ni qué es. Sí. Entonces aquí como las fotos y todo está muy curado, todo el material que tú vas a ver es totalmente curado. Entonces vives la experiencia, ¿no? Entiendes el material, sabes si es mármol, si es loseta, sabes si es madera, los closets, las carpinterías, lo vives muy de cerca. Tienes zoom in, zoom out, no nada más es un recorrido virtual hecho al aire, ¿no? Entonces Sí. tienes una información, tienes menús muy informativos, te damos la mayor información posible. Lo que tú suples allá en comentarios, aquí lo vas a ver en toda la información. Si en una propiedad tienes amenidades, tienes también material muy curado de todas las amenidades que tienen. Sí. Ves las calles, ves cómo se van a estacionar tus visitas, si hay lugares de visitas o no, si se van a estacionar sobre la banqueta, si tus lugares de estacionamiento son en batería o están libres o no, o si hay un elevador para subir el vehículo. Son cosas que de repente te evitan la flojera. Hoy para comprar ese tipo de cosas pierdes muchísimo tiempo. Tienes que ir, recorrer las casas, darle una vuelta a la casa o el departamento. Entonces, normalmente vas a un sitio y ves 5 casas. ¿Y luego qué pasa? Hoy el medio inmobiliario no está tan regulado. Entonces, ¿qué pasa? Yo busco, hoy, ¿cuál es mi experiencia de compra? Voy y busco un agente inmobiliario. Y ese agente inmobiliario siempre, y es normal porque está haciendo negocio, va a querer imponer su inventario. Okay. Entonces, al querer imponer su inventario no necesariamente está cubriendo mi necesidad. Yo hoy no estoy, como no trabajo para nadie en específico, estamos creando un concepto de hiperdisponibilidad. Si tenemos entre el 80 y 90% de la disponibilidad que hay en esa zona, si tú tienes un requerimiento tienes 2 hijos, o 3 hijos, o 4 hijos, o eres tú soltero, o estás recién casado, tú sabes que requieres 2 cuartos, 3 cuartos, cuántos baños, cuántos estacionamientos. Entonces, tú a través de ese filtrado te voy a enseñar todas las propiedades que tengan esas características. Sea una casa en venta o en preventa, sea un departamento en venta o en preventa. Y entonces tú vas a ver y vas a decir, oye, yo tengo esta necesidad y tengo este presupuesto. Entonces no estás a expensas de lo que la agente inmobiliario que hoy conoces te imponga su inventario. Ya sea porque gana más comisión por vender ese bien o porque es lo que él tiene disponible. Sí. Y luego aquí, que yo no digo que esté bien o que esté mal, ¿qué pasa? Cuando no tengo yo ese inventario, busco con mi amiga, y entonces mi amiga busca con su amiga, y su amiga busca con su amiga. Entonces de repente llegas a un recorrido de una casa y la señora no tiene ni idea si cuando va a abrir esa puerta es una terraza o es un baño o es una covacha. Sí. ¿No? Y entonces tú dices, pues, ¿qué está pasando? Y tú preguntas, oye, ¿hay focos LED? Y no tienen ni idea. Porque como ellos no están corriendo esa casa, sino es la de un tercero, o es la del tercero, del tercero, del tercero, no tienes toda la información. Entonces a veces la información que tienes para tomar la decisión, a diferencia de, como acabas de decir, de Mercado Libre, que ves los comentarios o de Amazon, te basas en eso, aquí yo te lo estoy dando desde un principio. Okay. Si no, no puedo subirte al inventario de mi plataforma. Si yo no tengo toda esa información. Por ejemplo, esto de broker es como centrado en el, ¿qué sería? ¿Cliente, usuario, consumidor? Totalmente en el cliente. Que por lo que yo había leído, igual cuando estuviste en Sports World, porque también estuviste en Sports World, 8 años, prácticamente 8 años. 8 años, justo estaba leyendo que
no sé si la base de el éxito en general, tú te basas mucho en el tema de que el consumidor es el centro del negocio. Totalmente. Y el orden. Ajá. ¿Por qué? Porque, o sea, a mí me ha tocado a veces, o mentores también, que hablan y dicen, no, o sea, tú lo que tienes que hacer es crear un modelo donde la gente se adapte a ti. No. No donde tú te adaptes. Eso, bueno, no quiero decir si está bien o está mal, no es un juicio ético de valor. Sí. ¿No? En mi experiencia, desde que yo empecé a trabajar, yo me enfoqué mucho en temas de servicio. Sí. ¿No? Mi primera experiencia profesional fue en una constructora, lo cual me ayudó al orden y al control, ¿no? Yo era la mano derecha del director general y entonces era entender los números y los costos y los avances de obra, etcétera. Entonces eso me dio una estructura muy cuadrada, ¿no? Sí. De ahí empecé a trabajar en una cafetería que se llamó Coffee Station y entonces eso me dio mucho el tema de la sensibilidad del usuario, ¿no? Y una cosa es que tu torta diga que trae cebolla y jitomate y lechuga, pero si al cliente no le gusta ni el jitomate, ni la cebolla, ni la lechuga, pues él quiere un pan con frijol, queso y jamón y queso. O sea, ¿por qué tienes que a fuerza, no es que así viene mi plato? Pues no, es ridículo, Sí. ¿no? O un ejemplo, ¿no? Era muy chistoso. Si tú tienes un plato que son nachos, ¿no? Con arrachera, y tienes en la carta quesadillas, y el cliente quiere unos tacos de arrachera y no los tienes en la carta, pues tienes la arrachera de los nachos y tienes las tortillas de las quesadillas. Sí. ¿No? Tienes que ser un poco flexible y entonces entender que el que te va a pagar es el que, no es el que tiene la razón, pero es el que tiene la necesidad de consumir. Sí. Y tiene la necesidad de consumir lo que él quiere consumir. Y si tú se lo puedes dar, pues qué mejor, Sí. porque él va a regresar. En cambio, Sí, si tú sí. le dices, no, tengo nachos o tengo quesadillas, y no juntas los dos platos, Sí. a lo mejor da igual, le cobras los nachos y las quesadillas, pero le haces su Pero taco sí. de arrachera Sí. y entonces él sale feliz y tú sales feliz. Sí. Esa cuadradez sirve para el orden y para el control, pero no para la cara del cliente. Y en Sports World fue una experiencia padrísima porque a mí me tocó llegar cuando habían solamente 5 gimnasios. Había un fondo, bueno, existe todavía el Fondo Capital de Riesgo que se llama Nexus Capital, acababa de invertir en ellos. Y entonces formamos un equipo bastante interesante, multidisciplinario. Veníamos gente de diferentes industrias. Yo venía de ser subdirector comercial de ING, que en ese momento era el grupo financiero más grande del mundo. Pues ahí todo era estructura y todo era sistemas y todo estaba perfectamente identificado. Y entonces tenías unos sistemas pues, de clase mundial donde dabas un seguimiento a una póliza con un clic, ¿no? Sí. Y con un clic hacías una llamada al cuate que tenía tu póliza y te decía, no, esta póliza no va a pasar por esto, o tienes que mandarse un examen médico. Te daban el estatus real en el momento, ¿no? Cosa que para el momento que te estoy hablando, pues te estoy hablando hace prácticamente pues 15, 20 años, 15 años. Hace poquito. Pues sí, pero no existe, no, o sea, tenemos que entender que la tecnología ha avanzado a velocidad increíble, a velocidad de la luz, ¿no? Entonces, en ese momento, ver eso, pues yo que era joven, era impresionante, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor si lo vemos hoy dices es ridículo, pero en ese momento era impresionante. Y entonces yo entro de ahí, viene el director de finanzas venía a ser director de Monsanto, ¿no? La empresa esta del maíz y de todo este tipo de cosas. Sí, sí. Venía la directora de recursos humanos, venía de CIE, venía también el director de operaciones venía de Office Max. O sea, veníamos de empresas, todos veníamos del mundo corporativo. Pero todos fueron así, que tenían su empleo y se juntaron ahí. Y todos, pues sí, el fondo prácticamente es el que nos juntó. Okay. El dueño original, que es Héctor Troncoso, se quedó un ratito a la cabeza, después él se fue a vivir a San Diego. Tuvimos la dirección, Omar Nasif, que era muy amigo de Héctor, fue un tiempo el director general. Sí. Él se hace un lado del proyecto porque también era socio. Y de ahí nos vamos un tiempo, viene otro director que no hace mucho fit con el fondo, con nosotros. Y nos quedamos con un comité directivo, literal. Sí. ¿No? Entonces las decisiones eran colegiadas, teníamos todos los lunes junta de comité. Cuando era cierto presupuesto para abajo, tú podías tomar la decisión en tu área. Cuando era de cierto presupuesto para arriba, tenías que someterlo a ese comité. Había presencia del Fondo de Capital de Riesgo, que era Nexus, en ese momento era Roberto Langenauer y alguno de los analistas que tenían, ¿no? Axel Molet o Alejandro Saiz. Entonces llegaban esas juntas junto con nosotros y ahí tomábamos las decisiones, literal, no teníamos una dirección general.
Y entonces acompañado en ese tiempo yo me metía a hacer el curso del IPADE de alta dirección y era muy chistoso porque lo que yo vivía en la oficina era lo que me enseñaban acá, ¿no? Una visión 360 de que habían otras opiniones y que podías llegar. Pues yo acá lo que era en la escuela, en la discusión, en un caso con unos chupes, porque sí es el IPADE, creo que ya cambió, pero ahí discutías, tenías que leer el caso y entonces ahí discutías y te dabas cuenta que no solamente había una solución, pues pasaba lo mismo aquí en la vida real, ¿no? En la vida profesional. Entonces, y un tema que era bien importante es que si bien estábamos guiados por un modelo financiero, ¿no? Porque cuando te entra un fondo de capital de riesgo, pues lo más importante es el número. Sí. Pero cuando estás en un negocio de servicio, pues lo más importante es el cliente. Teníamos que encontrar ese equilibrio entre esos dos mundos, ¿no? Sí. Donde el servicio era bien importante. Y eso la verdad nos llevó a darle la vuelta. No te puedo decir que a la industria, pero sí al mercado. Nosotros éramos el segundo jugador. En ese momento existía Sport City, que era el primer jugador. Estábamos nosotros como segundo jugador, que éramos Sports World. Y en tercer lugar había una cadena Sportium, que es es muy chistoso porque era de un primo hermano de Héctor Troncoso, el socio fundador, ¿no? Sí. Y estaba entrando en ese momento Energy. Y estaba entrando, solamente entraron con un gimnasio, el de Madonna, ¿no? Que era Hard Candy, ahí en Bosques de la Loma. Y pues Smart Fit estaba buscando una sociedad ahí, nos buscó primero a nosotros no aceptamos el deal, se asoció con Sport City y no es el monstruo que es hoy, ¿no? Sí, hoy es, sin duda alguna es el jugador número 1 de la industria, pero en ese momento estábamos peleándonos el primer lugar, Sport City, Sport City nos llevaba una ventaja avasalladora. Sí. Ellos no sé qué haya pasado, no conozco la verdad la estrategia de negocio de ellos, pero hubo un momento donde nosotros le dimos la vuelta. Llegamos a tener más gimnasios, más mercado, nos adueñamos de zonas. Ustedes eran como una mesa de directores que pues llevaron la empresa, ahora es que apuntar al primer lugar y competir contra y ahí es donde te das cuenta que no le tienes que tener nunca miedo al primer lugar, ¿no? Sí, y porque ejemplo, en ese momento Sport City tenía 30 gimnasios, nosotros tenemos 5 o 10. O sea, si uno quisiera sacar su negocio y apuntar al primer lugar para poder alcanzarlo, o sea, sí depende más, no sé, de la gente que lo está dirigiendo. Son muchos factores, no nada más es la gente. O sea, tienes que también el combustible es bien importante. Nosotros no sabíamos, pues el fondo, que yo entré por el fondo a esta empresa, no entro por Héctor, sino entro por Nexus Capital. O sea, tienes que tener el combustible para aventarle billetes y abrir sucursales, ¿no? Evidentemente el equipo directivo es bien importante, ¿no? Sí. El equipo directivo y el equipo operador y todo el equipo, o sea, el equipo de recursos humanos es bien importante, ¿no? O sea, porque yo creo que no es que haya una fórmula, es estar adecuado al momento que estás viviendo, a tener los recursos necesarios y tener el equipo indispensable para poder lograrlo, ¿no? Sí. O sea, es una combinación de factores. Ahora, yo era muy chavito, ¿eh? O sea, te estoy hablando hace ya algunos ayeres, y yo era el más chiquito en el equipo directivo, ¿no? Entonces, a mí a veces yo aprendí muchísimo, yo lo digo que yo aprendí a nadar en mar abierto ahí, ¿no? Sí. O sea, sin quitarme los flotadores, ¿no? O el chaleco y aventarte a nadar, porque yo me di muchos tropiezos, ¿no? Te llegas y hay cosas que son inevitables, las grillas que se dan, los cotos de poder, ¿no? Y tienes que aprender a nadar en esas aguas, porque a veces llegabas a la junta sin haberlo cabildeado con tus compañeros y te pegaban unas madrizas, decías, no, pues yo pensé que este era mi aliado y cuál, se me volteó y hizo pedazos mi proyecto. Entonces tienes que empezar, porque también hay gente que, si bien yo trabajo con gente ya más grande, no te quiero decir nombres porque no me quiero meter en problemas, pero te ponían una cara afuera de las juntas y adentro de las juntas eran otros. Y veías que respondía a dos intereses distintos, ¿no? Ay, sí, te decía aquí, y nada más por quedar bien con el fondo, llegaba y te pegaba unas madrizas. Sí. Y yo muy chavito, o sea, muy chavo, pues decía, madres, yo era más idealista y pensaba en el amor y en el romanticismo de somos un equipo, y no es cierto. Tienes que adaptarte a esa forma de trabajar en equipo. ¿Ok? ¿Nos puedes revelar un mito o realidad de cómo... o sea, de cómo es 100%, un ejemplo, o sea, un ejemplo real. Pues yo llegaba y le platicaba, por ejemplo, de una estrategia comercial que íbamos a implementar y te decía, ay, sí, está padrísima. Cuando él estaba viendo algunos flaws, ¿no? Él ya sabía que iba a haber unos flaws y él por pararse el cuello y hacerse el muy chinguetas, en el comité directivo te partía la madre. Sí. Cuando tú ya habías visto todo el tema con él una semana antes. Sí. Entonces él por pararse el cuello, él o ella, por pararse el cuello... te partía la madre en la junta de directores, entonces te hacía pedazos. Y lo que tienes entonces te hacía quedar como un pendejo cuando tú ya le habías platicado el proyecto.
Entonces, lo que tenías que hacer, un gran aprendizaje que me llevé de eso, era bien fácil. Yo agarraba, iba con él, generaba documentos, los involucraba en el proyecto, porque en el momento que llevas una junta directiva, pues ya no te puedan tirar al pendejo. Pues decía, oye, ya, tu gente ya me validó los números. Sí. ¿No? Igual luego, pues no es que sean como amigos o enemigos, ¿no? Pero el tema de estar dentro de las juntas... Mira, lo que pasa es que son intereses, ¿no? Y cuando juntas 2 generaciones en una misma mesa directiva, o gente que no tiene el mismo nivel de educación, y me refiero no a instrucción académica, sino educación, ¿no? A mí en mi casa me enseñaron a ser sumamente frontal y leal. Sí. Y si no me parecía algo, decirlo. No esconder mi información para después atacarte. Sí. Eso a mí se me hace un poco desleal. Pero bueno, es la realidad a la que te enfrentas y tienes que aprender a manejarla, ¿no? Tienes que aprender a lidiar con ese tipo de cosas, porque existen, es una realidad. O sea, el chiste es, por ejemplo, ir y pues, no tomarte nada personal, o también incluso... A ver, yo te voy a platicar. Yo me acuerdo perfectamente, mi primer junta de consejo en la que asistí, me pendejeron hasta que se cansaron, cabrón. Sí. Pero ellos no lo vieron así. Sí. Ellos estaban haciendo su chamba. Sí. Yo literal me salí, me metí al baño, cabrón, y del coraje me puse a llorar. Dije, pues es que no soy tan pendejo, pero me sentí el güey más pendejo del universo. Sí. Y es la realidad, ¿no? Y es la realidad y es lo que te va forjando y es lo que te va haciendo aprender, ¿no? Sí. Que tienes que llegar a las juntas perfectamente preparados con tus números, con qué vas a decir, cómo lo vas a decir. O sea, tienes que estar en tu centro en las juntas. Y tienes que entender que cuando estás trabajando es trabajo. Sí. Es trabajo. No es ni tu novia, ni tu hija, ni tu esposa, ni tu mamá, ni tus abuelos. Nada es personal. Sí. El que lo toma personal en el trabajo, pierde. ¿Sí me explicó? Sí. Y para eso tienes que ser sumamente claro. Si yo estoy esperando de una gente que me reporta algo, no tiene que nacerle. No es su obligación que le nazca. Sí. Yo, al ser una autoridad dentro de la organización, se lo tengo que pedir. Sí. Es que yo quiero que él tenga la iniciativa. Si no tiene la iniciativa, no es obligación. Ya después decidiré si es la persona que quiero tener en ese puesto o no. Sí. Pero no puedo esperar que me esté leyendo la mente. He tenido la fortuna de colaborar con gente en mi equipo que me lee la mente. Sí. Que a las 2, 3 veces ya sabe cómo quiero las cosas y cómo hay que trabajar. Pero no es obligación. Okay. La gente está contratada por algo. ¿Sí me explicó? Sí. Obviamente los que sobresalimos es porque damos un poquito más de ese algo. Es porque vamos un poquito más allá, ¿no? Tampoco te digo que hagamos el triple, ¿no? Sí. Obviamente hay quien hace más y menos. Sí. Pero si haces un poquito más de lo que fuiste contratado, brillas. Sí. Porque desgraciadamente vivimos en una cultura que estamos acostumbrados a que me tienen que decir qué es lo que tengo que hacer. Sí. Pero estas reglas del juego las tienes que poner desde el principio. Yo no puedo esperar algo de una persona si no se lo pido. Sí. Y entonces lo vuelvo personal y digo, no, es que este es un huevón y entonces no quiere hacer las cosas, entonces me ve feo. No. Sí. A ver, brother, tú viniste a este trabajo a hacer A, B, C. Entonces es más un tema de mostrar resultados y no que de... Pues es un tema de claridad, es un tema de claridad y tener muy claro para qué estás en una organización. Sí. ¿No? ¿A qué vas al centro comercial? ¿A dar la vuelta? ¿A comprar? ¿A comer? Cuando tú haces eso lo tienes perfectamente claro. Sí. Oye, mis calzones tienen un hoyo, tengo que comprar calzones. Sí. Pues tú sabes a qué tienda vas y qué compras, qué calzones compras, qué marca. ¿Sí me explico? Sí. Lo tienes muy claro. Okay. Sí. Esa misma claridad tienes que tener. O sea, cuestión de trabajo, de estar en un negocio, es claridad, saber la dirección. Pues tener una claridad, tener claridad. Y luego a veces los jefes nos volvemos locos y estamos esperando más de la gente, pero no somos tan claros en las instrucciones o en la expectativa que tenemos de las personas. Y mi suegro dice una cosa que es súper real, ¿no? Expectations are the things that hurts the most. Lo que más lastima a las personas son las expectativas. Entonces no generes expectativas. Sí. Mejor aterriza las cosas y sobre eso construye. Okay. Y por ejemplo, si has tenido gente abajo que te dice, oye, no, estás mal, oye, no es por acá y demás, ¿tratas de rebotar también esa idea o...? 100%. O sea, 100%. Y no te gusta, ¿eh? Y no te gusta. Ajá, ¿cómo lo ven, por ejemplo, ustedes de ese lado? Y hay veces, ahí te va. Es que, a ver, tienes esos dos mundos, ¿no? Sí. Una, tienes que abrirte a la comunicación. Pero hay veces que tienes que hacer uso de tu autoridad. Y tienes que decir, las cosas van a ser así.
Sí. ¿no? Porque a lo mejor tú ya traes un expertise, ya sabes que si no lo haces así, te vas a dar un buen madrazo, Sí. ¿no? El problema es cómo lo comunicas. Si lo impones, es donde pierdes. Sí. Pero si lo explicas y lo impones, el equipo te puede arropar. Lo mismo tienes que ser tú para abajo, ¿no? Si el equipo te esconde un problema, Sí. cuando viene un balazo, tú te puedes hacer a un lado y que le pegue el balazo a tu equipo. Uh-huh. Pero cuando el equipo te hace parte de un problema, el que tiene que sacar el pecho eres tú. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, o sea, es básicamente como el ejemplo ese que dicen de líder, o sea, como pues sí, bueno, más que nada así, ¿no? Porque muchos saben como que el jefe y el líder, y siento que es como esa ideología medio... Eso, yo ahí, o sea, el jefe, el líder... sí, que al final, por ejemplo, de tu equipo, si estás arriba, pues eres el responsable, eres el nos responsable. protege. Aquí hay temas de responsabilidades y de cosas que hacer. Luego a veces confundimos el liderazgo con que papi me haga todo, porque vivimos en una sociedad muy paternalista. Sí. El latinoamericano somos muy paternalistas. Yo me meto en un pedo y que me lo resuelve mi jefe. No, cabrón, no. Eso está mal. Ah, estupendo. Las culturas de primer mundo así son, ¿sí me explicó? Y por eso nos llevan un poco de ventaja. Hay un término que no hay una traducción real al español, que es el accountable. Uh-huh. En México decimos, eres responsable. Y el accountable, en Estados Unidos, si tú ves la accountability, es que seas responsable del inicio al fin de un proceso, no de un pedacito. Y aquí nos hacemos responsables de un pedacito. Es que ya mandé el mail, güey, no estás aquí para mandar mails. Estás aquí para dar seguimiento a las cosas y que sucedan las cosas. Sí, hacerte Cuando cargo, te contestan, ¿no? Es que ya le todo. hablé, ok, ¿y qué te dijo? No me contestó, no mames, no hablaste con él. O sea, ¿sí me explicó? Sí. Sí, o sea, que dices, básicamente ya le mandé un WhatsApp, ¿y qué te dijo? ¿No me ha contestado? O sea si el objetivo es comunicarte con él y darle seguimiento a las cosas. Sí, o sea, si que le mandaste un mail, le mandaste un WhatsApp y le hablaste, pero no te contestó, no hay resultado. O sea, las tareas tienen un proceso y le puedes poner la escala que quieras, del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 10. Si el resultado es el 10, lo que se valora, lo que se premia en la vida es el resultado. Sí. Puedo valorar el esfuerzo. Si te quedaste en el 9, a lo mejor lo valoro, ¿no? Sí. Oye, qué bien hiciste tu chamba, sí. Si te pedí 4 dieces y me entregaste 4 nueves, digo, madres, o sea, sí, es un gran chambeador. No para esto. Sí. Porque yo necesito dieces, no necesito nueves. Sí. Necesito 5, no 4. Necesito 12, no unos. Uh-huh. ¿Sí me explicó? Entonces, tenemos que empezar a cambiar eso a nivel cultural, ¿no? Es, oye, brother, necesito que me traigas un café. No necesito que intentes traerme un café. Sí. De nada me sirve que me digas que lo buscaste por todo Santa Fe, que diste 10,000 vueltas, que te gastaste 10,000 pesos, pero no trajiste el café. Sí. Porque va a haber quien se gaste 10 pesos y me traiga el café. Sí, que al final de cuentas es buscar el resultado, ¿no? Luego a mí me decían, bueno, para la gente que no sabe, yo cambié de carrera y luego así me decían así como, oye, pues ¿por qué del marketing? Cosas así. Y le decía, pues es que pues en la carrera, pues sí, está chido y de repente consigues 9 o 10 u 8, pero vas al mundo de los negocios, es un sí o no. Sí y no. O sea, no es de que, no es un casi lo lograste, es un nuevo muy buen trabajo, es como, no quiso nada más porque no y pues ya no. Yo hago un, y no haciendo ilusión y mucho menos misógino, ni metiéndome con las mujeres que las amo y las adoro y las respeto muchísimo. A mí me gusta mucho trabajar con mujeres. Sí. Mis equipos normalmente están más conformados de mujeres que de hombres. Sí. Es como lo digo, pues no puedes estar medio embarazada. Sí. ¿No? O sea, o estás embarazada o no estás embarazada. Sí. Puedes estar en el proceso. Ajá. Pero ya que pegó o no pegó. Sí. ¿Sí me explicó? Es lo mismo. O sea, ¿obtuviste el resultado o no? Sí. Y me puedes dar 10,000 explicaciones, pero si no llegaste al resultado no sirve de nada. Pero en lo que sea, ¿eh? O sea, no hablo nada más en la venta. Uh-huh. Hablo en la organización del trabajo, en una junta. O sea, muchas veces entramos a juntas que no tienen un fin. Sí. Y se vuelven pláticas de café. ¿No? Sí. Oye, vamos a organizar el equipo de trabajo. Ok, y acabas hablando de la cultura organizacional, y acabas hablando de la comunicación, y acabas hablando de todo, menos de la estructura del equipo de trabajo. Justo cuando yo te hacía el contenido, sí, justo en un video explicaste, ¿no? El tema de sí, pero el plan de acción, o sea,
qué va a hacer ¿Qué? quién y cómo ¿Qué? y ya, ajá. ¿Qué? O sea, Sí. las estrategias de marketing, pues sí está padrísimo tener la estrategia. Si no sabes quién, cómo, cuándo se van a hacer las cosas, pues no sirve de nada. Sí. Vas a vivir en el mundo de la filosofía, que está muy bien. Sí. Pero entonces dedícate a ese mundo y no te dediques al mundo de los negocios. Sí. Ok. Y pues bueno, para ya empezarle a dar como el tema final al podcast, estuviste un rato trabajando en Startup México. Así es. Fue así el tema de que, porque bueno, para los que no saben, Startup México es una empresa de Marcus. ¿Marcus sigue siendo el dueño? Marcus Dantus, sí. Y tú llegaste a ser el CEO, ¿no? De Startup México. Exactamente. Fue así como de, hazte tantito a un lado, voy yo. No, ¿Cómo Marcus está en su Ajá. tema, o sea, y eso lo tendré que contestar él más que yo. Sí. No, estaba más Chema Serrano manejando la empresa y estaba como que la dirección general está un poco acéfala, Sí. porque Marcus, como todos lo sabemos, y está padrísimo, es un rockstar y entonces anda dando conferencias por todos lados, entonces ya no tenía el tiempo realmente de manejar la empresa, y entonces hubo ahí un venture que está en las redes sociales, o sea, se hizo una asociación de donde yo venía de IBH, Sí. y entonces a mí me propone Luis que me vaya yo a manejar con un tema ahí de una participación, y entonces yo feliz de la vida me fui, y así es como yo llego más bien a Startup México, ¿no? ¿Y cómo ves cuál es la brecha más grande entre un Startup México que es emprendedores, proyectos, como que empezar a escalar un negocio, a, por ejemplo, Broker, que es ya entrar así como a ligas Bueno, un poquito más o sea, grandes? ahí te va. Estamos hablando de mundos muy distintos, ¿no? Porque Sí. Broker es un startup, ¿no? Con Sí. dinero, ya tuvimos un primer levantamiento. Ajá. O sea, son cosas muy distintas, ¿no? Sí. Startup México a mí se me hace una gran institución, se me hace padrísima. Yo salgo de ahí no por ningún tema personal con nadie, sino simplemente porque siento que la tendencia mundial va en contra de lo que está haciendo hoy Startup México. Sí. No quiero hablar ni bien ni mal, ¿sí me explicó? Tuve la fortuna de conocer a la mera, la directora, ¿no? La CEO de 1871, cuál es la quinta, no es cierto, la tercera aceleradora de negocios más grande de Estados Unidos. Están en Chicago ellos, ¿no? Entonces, platicando con ellas, vino la mayor de Chicago y le di unas palabras, se firmó un convenio entre Startup México en 1871 y la testigo fue la mayor de Chicago, una señora impresionante, chaparrita, pero con una voz y con una profundidad de discurso brutal, Imponente. ¿no? O sea, ahí es donde se ven que los aguacates no solo los tienen los hombres, ¿no? O sea, dices, ay, cabrón, te cuadras, ¿no? O sea, y las apariencias engañan. Y tuve la fortuna de platicar mucho con ellos, ¿no? También hablé con una aceleradora en Arizona y me di cuenta que en México se está haciendo diferente las cosas, ¿no? Sí. O sea, desgraciadamente en México los esfuerzos en temas de emprendimiento están muy aislados. Bimbo saca una iniciativa, Nestlé saca una iniciativa, Startup México cobra a los emprendedores y la verdad es que a nivel mundial el emprendimiento, los ecosistemas de emprendimiento no se llevan así. Yo agarré mucho el ejemplo de Chicago, agarran las empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Sí. Las top 500 o lo que sea, ¿no? Sí. Llámale las diferentes organizaciones. Y ellos, a fondo perdido, literal, a fondo perdido, mandan una lana a este tipo de organizaciones como 1871, donde la gente está muy bien pagada, tienes mentores muy bien pagados, la estructura está muy bien pagada. Entonces tienes una estructura profesional arriba que recibe de manera gratuita, obviamente bajo una validación y una calificación, a muchísimas startups. Y entonces les da programas de formación gratuitos. Sí. En vez de cobrarles. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, todas estas empresas grandotas fondean el emprendimiento. Sí. Probablemente en 3 años o 4 años no les vaya a caer una empresa que los beneficie a ellos. Sí. Pero probablemente llegue la nueva empresa que les genere $1,000 millones a su estado de resultados. Justo como el tema o sea, se maneja igual que un venture capital, ¿no? O sea, en el tema de que es riesgo y... Pues, sí, pero el venture capital está buscando un retorno, ellos no. Sí. Ellos realmente en su ADN, estas empresas, mandan ese dinero para fomentar el emprendimiento. ¿Sí me explicó? No esperan un resultado para ellos. Okay. O sea, ellos mandan la lana, 1871 escoge de manera autónoma qué proyectos acelerar, qué no, y recibe a toda la comunidad. Entonces, hablemos que está como que subsidiado este tema y el tema del emprendedor no tiene un costo. Ahora, ¿qué pasa? También hay que entender el modelo Startup México. Sí. En México se trató de hacer eso y nadie terminaba los cursos.
Sí. ¿no? Nadie termina los cursos. Con el programa de aceleración, ¿no? Con todos los programas, ¿no? Sí. En México, si no te cuesta, en la cultura latinoamericana, no quiero hablar nada más de México, Sí. si no te cuesta, no te comprometes. Ok. Pero esa conexión, ¿pero qué pasaba? O sea, hasta ahí estaba padrísimo. Pero ¿por qué siento yo que estaba un poco trunco? Porque falta esa conexión con el mundo empresarial. Sí. O sea, sí está como que muy O separado. sea, yo el ya tema te capacité a ti en Startup México, ya te di las armas, ahora tú ve y tú A ver qué- búscale. ¿Sí me explicó? Ajá. Cuando todo tendría que estar concentrado en una misma, Ok. en un mismo ente. Ujú. Pero este mismo ente no debería ser la competencia de Bimbo o de Nestlé o de Startup México o de una aceleradora local. No. Sí. Pueden existir las que quieras. Sí. Pero tendría que haber un ente arriba grandote, ¿no? Como estos aceleradores en Estados Unidos, Sí. que las fondean estas grandes empresas. Y cuando cae un startup que su tesis está totalmente alineado en un gran corporativo, pues, güey, entra como cuchillo en mantequilla, entra muy naturalito, ¿sí me explicó? Sí. Aquí el emprendedor tiene que estar buscando lana y tiene que estar buscando por un lado y tiene que estar buscando por Sí. otro. Entonces, hay un cuate que ayuda con una tesis, hay unos fondos que ayudan con otra tesis. Han salido muchísimos fonditos o fondotes, ¿no? Sí. De que ayudan a las mujeres y que, no, o sea, creo que estamos difuminando el mercado cuando en vez de Sí. consolidar tus esfuerzos, ¿no? Sí, sí, Y sí. que entonces te vuelvas un ente donde todos estos fondos que están entrando en juego vayan aquí y que sepan que aquí van a encontrar un producto de calidad fondeado por otras empresas y entran fondos. O sea, lo que realmente sería Sí. un ecosistema. ¿Y crees que vamos para allá? Bueno, aquí en No. México o no? No. O sea, ni siquiera, por ejemplo, con Kasek Ventures y con todos estos que tienen a Bits. Por eso ya yo es- me salgo un poquito del medio. ¿Sí me explicó? Sí. No. Creo que estamos años luz. O sea, creo que falta, y mira, lo platicaba, y voy a darte nombres, con Marlene, la mera patrona de Story, ¿no? Que es un unicornio. Sí. Me decía, a ver, no es que tú hazlo, porque tengo una relación personal con ella. Sí. Me decía, a ver, no es que tú hazlo. O sea, pues sí, pero también requiere de, pues tengo familia, ¿no? Y tengo Sí. que alimentar a mis chamacos y pagar sus escuelas, ¿no? O sea, es una teoría muy padre, ¿no? Que si la adopta una empresa potente, no potente en cuanto Sí. a capital, podría hacerse algo brutal. ¿Sí me explicó? Bimbo hizo un gran esfuerzo, lo cual lo aplaudo, que quede bien claro, no estoy hablando mal. Sí. Pero lo hizo para Bimbo, ¿sí me explicó? No lo hizo Sí. para el ecosistema. Y él obviamente pues, ve para él. Sí. Pero tú imagínate que se junte Bimbo con Mondelez México y con 3M y con Carso y con Sí. Salinas, ¿no? Con grupo, Grupo Cuauhtémoc, ¿no? ¿Cómo lo de Salinas las o cervezas? grupo Azteca o no sé cómo se llama. Y que entonces imagínate Sí. que de todos son grandes generadores de capitales. Sí. Si le metieran 2, 3 millones, 5 millones de pesos cada uno de ellos, ¡pum! Formarías un núcleo importante donde formarías una empresa que tuviera Sí. gente de primer nivel capacitando a todos tus emprendedores. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hagas un tema de selección Sí. perrísimo, cabrón. Porque hay güeyes que te llegan con una idea y no. Entonces, Sí. generas un tema de preincubación importante. Pero Sí. gente seria, gente que se compromete. Y si no, los corres del programa. ¿Sí me explicó? Sí. Y después la incubación, y después a la aceleración, y después a la potencialización, ¿no? Y después que tú seas ese vehículo que los conecta con este mundo, pero Sí. no con un fin de tú llevarte un porcentaje alto. Sí. Porque, ¿qué pasa? Luego el emprendedor llega y entonces yo, la aceleradora, me quiero quedar un porcentaje de tu empresa. Y luego el fondo te quiere agarrar y sangrar. Y luego, pues no es el objetivo. Sí. Y luego ya O un sea, socio y todavía te parte más. Sí, el Ajá. ángel, ya sabes. Sí. O sea, entonces, Sí. de repente se ve el fundador, se ve con el 22% de la compañía. Güey. Dices, pues ¿dónde está el incentivo de que sea Sí. emprendedor, no? Va a acabar siendo empleado de todos estos güeyes. Entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Dices, no hace mucho O sea, y sentido. justo por eso, bueno, me imagino, ¿no? En California, pues también. Es California, ¿no? Donde me dijiste. En Chicago. En Chicago. Justo, pues se les paga bastante bien para que se hace como un. O sea, yo estoy bien remunerado, no tengo por qué. No tengo por qué estar bisneando moviéndolo, con ¿sí? el empresa. Ajá. O sea, aquí muchas veces agarran y... Sí, bueno, sucede en todo. No me Ok, voy a ok. meter en Sí, ese tipo sí, de sí. temas. En Startup México no me tocó verlo, también Ajá. tengo que ser bien honesto. Sí. O sea, pero me tocó verlo en otros lados, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en Startup México, la verdad, no. Entonces, la idea es padrísima, no digo que no, pero Sí. desgraciadamente el INADEM no se usó de manera correcta, o no por parte de Startup México, sino por Sí. otras empresas. Falta ese orden, ¿no?
pues no te digo, si estoy subsistiendo, pues no le metes al emprendimiento, cabrón, Sí. porque pues primero está tu empresa. Sí. Pero estas empresas que realmente tienen P&Ls que se lo permiten, Sí. que está bien, se lo meten a fundaciones, está bien, no digo que esté mal, no me Sí. meto con esas tesis, pero una partecita mándaselo al emprendimiento. Y si el Consejo Coordinador Empresarial, uno de estos entes importantes, las cámaras, Canacintra, Coparmex, Sí. hicieran realmente esto de una manera consolidada y trajeran esto a un centro, que Startup México puede ser el vehículo, sería una Incluso locura. AMBO podría entrar ahí, ¿no? ¿Quién? También. AMBO, la Asociación Mexicana de Ventas Online. Sí, ¿O eso ya sí, es...? sí, todas, las que quieras. O sea, Sí, sumar ustedes- a todo mundo que quiera. ¿Sí me explico? Sí, pero, sí. pero no sumarlas con un título, ni con un papelito, ni con, ya nos apoya y Sí, nos de prestó que, el la salón. firma de- No, cabrón. Que hay que ponerle billetes. ¿Sí me Ajá, explicó? sí. ¿Para qué? Para poder tener un equipo profesional de consultores y de asesores y de mentores Sí. que no tengan que estar haciendo chambas afuera, que también las pueden estar haciendo, no digo que no, Sí. pero que ganen lo suficiente para poder realmente dedicarle el tiempo completo al emprendimiento, ¿no? Ok. Y a darle realmente guía a estos chavos y Sí. hacer este tipo de cosas. Sí, porque luego tienes la energía y ya al final como que dices, pues es que por en ejemplo mi casa muchos... tienen que comer. Ajá. Sí, O sea, sí, además no es un tema de como que energía, tengas cabrón. la... No es un tema de me tomo un la- Red Bull y wow, Ajá. no, cabrón. Cuando Sí, llega inclu- la cuenta Ujú. de la renta, pues tengo que pagar la renta. Y cuando llega la luz, tengo que pagar la luz. Sí, tampoco se Cuando van a llega mi tocar el tarjeta- corazón en decirte, pues está en un proyecto, dejémoslo. ¿Sí me Así, explicó? sí. Pues, Sí, que o es sea, justo lo que nos pasó en la agencia. la acción altruista, Qué bueno. pues las hacen las señoras ricas, ¿no? Sí. Señoras o señores ricos, ¿no? Sí. No quiero meterme en un tema Ajá. de género. Sí. O sea, pues sí, o sea, el altruismo es padrísimo, cabrón. Pero cuando te sobra, Sí. pero cuando no tienes, estás en un Sí, modo está de más sobrevivir, ¿no? Supervivencia. Sí, sí, sí. Pues bueno, mira, ya para terminar, ¿cuál sería como, no sé si el método o consejo que le podrías compartir a los emprendedores para que justo salgan en esa línea de... Mira, los emprendedores, y Ajá. parafraseo una frase de Marcos, ¿no? Sí, Primero, no inventemos el problema para una solución, sí, ¿no? Ujú. Solucionemos un problema. O sea, Sí. eso tiene que ser, cuando estás emprendiendo, tienes que estar solucionando un problema. sí, Si no estás solucionando un problema, evalúa bien tu emprendimiento. sí, Porque volvemos a lo mismo, estás haciendo una estrategia de push y no de pull. Quieres imponer un producto en el mercado cuando hoy el poder, la tendencia mundial es el poder lo tiene el consumidor, sí, no lo tiene el que ofrece el producto. Entonces, uno, tienes que estar solucionando un problema. Dos, tienes que tener un equipo sumamente equilibrado. A veces te topas con cuates que quieren emprender que todos son del mismo perfil. Y entonces Sí. no hay contrapesos dentro de la organización, ¿no? Todos son Sí. arquitectos, todos son administradores, todos son ingenieros. No quiero meterme en un tema de las carreras, pero sí tienes que tener perfiles totalmente diferentes, donde alguien sea el administrado, alguien sea el loco, porque se vale, tienes que tener loco. Sí. Yo nunca he sido loco, ¿sí me explicó? Sí. Yo si quiero soy el temeroso, el precavido, ¿no? El del análisis. O sea, normalmente supongo chocas con eso. Con el que el loco que diría, oye, ¿y si hacemos... No tanto que choques, sino Ajá. que te complementas. Chocas ideológicamente, pero te complementas en el tema del negocio, Ok. ¿no? Y siempre hay un in-between, Sí. ¿no? O sea, es el aire y la tierra. Entonces Sí. siempre tiene que haber O algo sea, en medio entre el aire y la tierra, ¿no? Ok, Para- o sea, para como poder- que era el loco también está... Bueno, por ejemplo, si está el loco y por ejemplo, como tú dices tú, como el más conservador, es como llegas que... a un pues, punto. Ajá. Si tienes una buena conversación, llegas a un Sí. punto. Pero si está el loco con el loco, pues huevos, no van a aterrizar Sí. nunca nada. Y si Ok. está la tierra con la tierra, el conservador con el conservador o el de la... Pues güey, van a avanzar súper lento, ¿no? Sí. Entonces tienes que encontrar esos equilibrios. Por eso es bien importante el equipo. Ok. Y dos, no rendirte. Bueno, tres, no sé en cuál me quedé. No rendirte, no te ajá. puedes rendir, ¿no? Sí. Desgraciadamente, mira, yo he tratado de emprender cualquier cantidad de cosas y te puedo decir que me han salido, yo creo que entre el 5 y el 7% y me siento afortunado, Sí. ¿no? Si intento 10 cosas, pues te salen 3 o 4, no te Sí. salen más, ¿no? Y tienes que mantenerte en esa constante. Y algo que es bien importante es saber asumir tus pérdidas. O sea, hay veces que nuestro bebé es nuestro bebé y es muy difícil deshacernos del bebé, ¿no? Sí. Pero como lo dije al principio, estamos hablando de negocios, no de familia. Y hay veces que te tienes que deshacer de ese bebé, Sí. porque no va a llegar a ningún lado ese bebé. O sea, no va a llegar a ningún lado y entonces le estás
dedicando demasiada energía, le estás dedicando más recursos de los que requieres. Y ya se vuelve muy complicado. Sí. Y yo soy de la teoría de empezar con poco, validar y entonces irte a lo grande. Sí, eventualmente alguien se va a dar cuenta, alguien, bueno, solito, ¿no? Va a crecer, pero pues ahora sí que... Pues vas viendo, vas viendo, ¿no? Vas viendo cómo va evolucionando o no. Y entonces ahí es o cambiar el modelo, o cambiar el negocio, o cerrar la empresa. Y empezar otro diferente. Y cambiar de lugar. Porque hay que también tener bien en cuenta que emprender no está hecho para todos, ¿eh? Si no, ¿el emprendedor no se hace? ¿O sí? ¿Qué opinas? Pues yo creo que sí se hace. ¿Sí? Pero tienes que tener el estómago. Ok. Porque un día te va padrísimo porque cerraste un negocio y el otro día no tienes para pagar la quincena. Ajá. Así es el mundo como tal. El mundo del emprendimiento, así es. Pero hasta que ya lo estabilizas y ya. Como lo hablábamos alguna vez tú y yo, o sea, que me decías, es que vamos a hablar de la diferencia entre el emprendedor y el empresario. Es que es lo mismo, cabrón. O sea, el emprendedor es un empresario en etapa temprana. Sí. En mi entender, ¿eh? Sí, o sea, no quiero irme contra otras sí, o sea, teorías. lo que se habla es pues opiniones también. Son opiniones, ¿no? O sea, yo lo respeto, cabrón. Pero para mí el emprendedor es un empresario en etapa temprana. Hoy, porque hay muchos términos. Cuando yo estudié, pues eso de, pues emprender, se puso de moda, era ¿no? tu empresa, cabrón, ¿no? Y hoy hay muchos métodos de validar y de acortar muchísimas cosas que antes no las teníamos a la mano, ¿no? Sí. Cuando estudié, pues era a lápiz, a riñones y con dinerito. Ahorita ya hay un chat GPT que te hace el resumen en 3 minutos. Está perfecto, y está padrísimo. Sí, que digo, se pueden usar como herramientas y demás. Sí, claro. Pues bueno, momento creo que ya nos pasamos un poquito de la hora, pero me gustó mucho platicar contigo. A ver si luego nos podemos echar otro episodio después, claro si te late. Y pues bueno, emprendedores ya saben, sigan el podcast. Nosotros vamos a estar aquí semana tras semana trayéndoles invitados. Así que sí, normalmente nosotros vemos podcast como de emprendedores también, pero en el sentido como que llega un punto donde se empieza a repetir mucho la información. Entonces como pues vamos a intentar traerles unas conversaciones diferentes para que ustedes como que amplíen un poquito más el cómo ven la situación. Y pues bueno, siempre ya saben que es para apoyar, bueno, qué mejor que un punto de vista de alguien que ya ha estado arriba, que conoce el medio más que muchas personas que nosotros estamos ahí en el camino. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el episodio. Síganos en redes sociales, en Guardianes del Emprendimiento. Y Timingo, que es el patrocinador de este podcast, pero pues bueno, al final de cuentas somos nosotros mismos igual. Vale, pues Benito, muchas gracias y pues nos vemos pronto. No, hombre, gracias a ti. Y no se queden en la frase con que he estado arriba, porque también he estado abajo, porque para estar arriba hay que empezar de abajo. Nadie empieza de arriba, eso ténganlo bien en claro. Y muchísimas gracias, me encanta. Y las veces que pueda colaborar con ustedes, yo feliz de la vida de hacerlo. Excelente, Benito. Sale, pues bueno, nos vemos. Y pues bueno, Eddie Braulio, que me estuvieron aquí acompañando haciendo el podcast. Pues ya, nos estamos viendo constantemente entre semana. Nos vemos, guardianes. Gracias, bye.